Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigos. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí. Y vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos platicando la semana pasada. Nada más así como para recordar un poquito, estábamos viendo cómo Jacob reúne a sus hijos y les dice que les va a decir qué es lo que va a pasar en los últimos días. En ese momento la Shejiná se retira. Jacob ya no puede decir lo que tenía que decir porque no es el momento adecuado. Pero nos da pistas importantes de cómo va a ser la historia del pueblo judío a través del tiempo, y lo hace con, digamos, pistas, con relacionando las bendiciones que le va dando a sus hijos con los acontecimientos que van pasando. Vas dando alusiones acerca de qué es lo que va a pasar de acuerdo a lo que va diciendo a cada uno de sus hijos. Y nos quedamos ahora en retorno de Israel y el segundo templo. Fue el rey persa Ciro quien derrumbó el imperio babilonio y que permitió a los judíos regresar a Israel y reconstruir el templo. Por su papel de salvación de la nación, digamos, es que el Tanaj, en Isaías 45:1, lo llama el ungido, de ese tamaño. Este tipo de salvación es de la que Jacob habla en su siguiente bendición. Dice: Dan vindicará a su pueblo. ¿De qué? Del agravio de los filisteos, unificando las tribus de Israel. O sea, no actuará solo, sino acompañado por la ayuda de todo Israel. Dan será serpiente en el camino, una víbora en la senda que muerde los talones del caballo, de modo que su jinete cae hacia atrás. Jaime Tobin, mi querido Joel, que su jinete cae hacia atrás, eliminará a sus enemigos sin siquiera tocarlos. Como la serpiente que muerde el talón del caballo sin tocar al jinete. Tu socorro espero, Hashem. También en esto estamos hablando, podemos incluir a Sansón. Sansón, que era de la tribu de Dan y que estaría en apuros y que clamaría a Hashem. Jacob indica cómo Dan va a hacer que Echad Shivtei Israel, es decir, que va a unificar a todas las tribus. Y eso fue lo que pasó en la época del segundo templo. Cuando la afiliación a alguna tribu, las diferentes tribus, se perdió y más o menos se olvidó, y todo Israel se denominó como judíos, viniendo este nombre por la tribu de Yehudá. Durante esta época, pues no se disfrutó de mucha independencia, sino que estuvo bajo una secuencia de dominaciones a través de poderosos imperios, como el persa, el griego y finalmente el romano. Para evitar la destrucción de Israel, tuvo que ser Israel como una serpiente astuta y morder el talón del caballo para hacer caer al jinete. De ahí nos vamos a Purim y Hanukkah. Son dos enormes eventos que sucedieron durante este periodo, cada uno
tiene su fiesta particular. Purim, como Amán, o más bien Purim, que tenía a Amán, que planeó el exterminio del pueblo judío y que, como sabemos, de una forma milagrosa se pudo evitar. Jacob lo dice así: Gad, tropas de asalto provendrán de Gad, y sus tropas volverán sobre sus huellas. O sea, volverán a sus territorios sobre la Transjordania, refiriéndose a después de los 14 años de guerra en la conquista de la margen oriental del Jordán, sin una baja en sus filas. Un ejército marchará sobre Gad, pero los vencerá y los hará retroceder. Es interesante acá notar que la palabra Gad quiere decir suerte o buena fortuna, y por eso está relacionado con Purim, porque sabemos que se echaron suertes para decir qué día sería mejor o qué día sería más propicio para decretar el exterminio del pueblo judío por parte de Amán y sus astrólogos y todos los que trabajaban para él. Y los judíos tuvimos, hablando de Gad, de suerte, tuvimos suerte, claro, sabemos cuál es la suerte que tuvimos. Sabemos que fue Hashem, la mano de Hashem, quien nos salvó en el mes de la suerte, que es el mes de Adar. Como sabemos, el nombre de Dios no aparece de manera explícita en la historia de Purim. Todo aparenta ser por suerte. Y sin embargo, sabemos que todo nos indica la presencia de la mano poderosa de Hashem. Algunos siglos después, son los sirio-griegos los que también pretenden extinguir el judaísmo, pero nuevamente con la presencia de milagros se pudo vencer al enemigo. Los macabeos pudieron retomar el templo y volver a encender la menorá. Con tan solo un bote de aceite que duró prendido 8 días. Aquí sería bueno hacer notar que realmente el milagro, los 8 días de Hanukkah, el milagro son solo 7 días. Porque si recordamos que se encontró la vasijita o el bote con aceite, ese iba a durar un día, o sea que el día 1 estaba asegurado. El milagro fueron los otros 7 días. ¿Y qué quiere decir esto? Que Hashem nos da el aceite para el primer día, pero que también depende de nosotros y de nuestro trabajo y de nuestra conexión hacer que ese milagro se dé. Para que haya milagros tenemos que estar involucrados nosotros perfectamente. Es una combinación, Hashem y nosotros, nuestro trabajo espiritual y la generosidad de Hashem, quien hace los milagros. Pero bueno, esa era una mera nota para hablar de la menorá. Los macabeos continuaron con el restablecimiento del semi-independiente reino de Israel. Y de una manera muy controversial, porque así fue controversial, se autonombraron reyes bajo la bandera de la dinastía
Hasmonaíta. También esto es aludido por Jacob. Dice, de Asher, su alimento es rico. Él proveerá delicias de reyes. El territorio de Asher produce maravillosos olivos. De esto Jacob dice Shmena Lachmo, que literalmente podemos traducir como su pan aceitoso. Aunque también se podría traducir sus guerreros aceitosos, sus guerreros con aceite. Porque la palabra lechem, que quiere decir pan, tiene la misma raíz que la palabra lochem, que es guerreros. Esto es una clara referencia a los guerreros macabeos y a los milagros del aceite. En la segunda parte de la bendición que leímos ahorita habla de delicias de la realeza. Y esto es en alusión a los reyes macabeos. Exilio y Mashiach. El periodo de los hasmoneos llegó a su fin. ¿Con qué? Con el arribo de los romanos, quienes al principio parecía que querían vivir en armonía, pero realmente acabaron destruyendo el segundo templo y causaron un nuevo exilio, el más largo de la historia de Israel. Pero debemos, como siempre, en todas las cosas, conectarnos, ver el lado luminoso de las cosas, con el lado que aparentemente está oscuro, pero tenemos que conectarnos con esa luz que está oculta. Porque entonces, con esta invasión de los romanos, con esta destrucción del templo, fue entonces que hubo la necesidad de escribir la tradición oral. Y esto produjo la Mishnah. Esta Mishnah se discutió, se analizó, se debatió por las siguientes generaciones y trajo como consecuencia el Talmud, que forma el mayor corpus del judaísmo y que preserva la interpretación de la Torá, la auténtica preservación de la Torá. Es también en este periodo cuando los textos de la tefilá, de los rezos, de las verajot, se concluyeron. Y es también en este periodo en que el Tanaj finalmente es sellado. Se da que en lugar del templo comenzaron a abrirse y a proliferar casas de estudio y rezo en las comunidades. Es entonces cuando nace el judaísmo como lo conocemos hoy en día. También lo dice Jacob. Dice, Naftalí es una sierva mensajera que reparte hermosas palabras. Aquí alude Jacob al valle de Guinozar, cuyos frutos maduran rápidamente, tan rápido como la velocidad a la que corre una sierva, y son alabados con bellas palabras. Se le dice que es una Ayala Sheluja. Ayala Sheluja quiere decir una gacela o un venado, que es como se lanzó al pueblo judío al exilio de los romanos. En la segunda parte de la bendición vemos que se habla de Imrei Shafet, palabras hermosas, como las palabras de la Mishnah y la Gemara
resultado del exilio forzado. Este exilio forzado, este exilio romano, que es el que seguimos sufriendo hasta la fecha, Durante estos 2000 años, el pueblo judío ha sufrido persecución, muerte y toda clase de atrocidades. Y sin embargo, hemos podido sobrevivir y prosperar y contribuido al bienestar del mundo. Y esto es lo que Jacob dice respecto de Yosef. Hijo de la gracia es Yosef. Hijo de gracia junto a una fuente. Aquí también puede ser hijo de gracia para el ojo que lo ve. Las chicas caminaron sobre el muro para contemplar su belleza. Ben Porat Yosef, hijo de gracia es Yosef. Puede también interpretarse como una bendición para la descendencia de Yosef contra el mal de ojo. Ben Porat Yosef significa entonces hijo prolífico es Yosef. Prolífico como los peces, a quienes el mal de ojo no los afecta. ¿Por qué no los afecta? Porque están rodeados de agua. El agua es misericordia, el agua protege. Eso está el que a quienes el mal de ojo no afecta, está en Bereshit 48, 16 y 42, 5. Aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios, y los diestros arqueros lo odiaron, pero su arco estaba firme, y sus brazos fueron cubiertos con oro por las manos del Todopoderoso, Elohim. De Jacob, por el Elohim de Jacob, y de ahí Yosef devino en pastor, en proveedor de la piedra de Israel. De él, de tu Padre que te ayudará, y con Shindalet Yud, es el Shakai, no pronuncio completo, Shakai, que es el omnipotente, que te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba y las bendiciones del abismo que yace abajo, etc. Vemos que Jacob describe la amargura del exilio y todo el odio que se acumuló a Israel. Pero Israel sobrevive gracias a la ayuda y a la bendición de Hashem. Es interesante ver aquí cómo Jacob hace una referencia, si se acuerdan, a un muro. Este es el muro occidental, que fue el único que dejaron de pie los romanos del templo de Jerusalén y que está hasta la fecha. El exilio finalmente terminará con la llegada de Mashiach, quien derrotará a los enemigos de Israel de una vez y por todas. Pondrá fin al mal, a la oscuridad, restaurará las fronteras de Israel a su forma original. Esta es la bendición final de Jacob a Binyamin. Si Binyamin es un lobo depredador, por la mañana devorará la presa y al anochecer distribuirá los despojos. Binyamin, que es Benjamín, que podemos traducirlo como hijo recto o hijo de la derecha, hijo justo, hijo recto. Mashiach, que causará que el mal sea devorado y que devolverá a Israel a sus fronteras originales.
Aquí Rashi cita a Onkelos diciendo el botín. Y este botín es refiriéndose al templo y a sus sagradas vasijas. El templo será reconstruido y todos los judíos volverán a su tierra. Y con este cierre de la historia, Jacob termina sus bendiciones con la venida de Mashiach, que ya no debe tardar, que tenemos que estar todos trabajando para que ello sea lo más pronto posible. La frase con la que abre la parashá de Vayehi, que es "y vivió Jacob", es un código que nos indica el alto nivel de espiritualidad y profecía que había alcanzado Jacob. Debemos de tener en cuenta que este nivel lo alcanzó viviendo en Mizraim, que representa el lugar de obscuridad y materialismo de nuestra existencia física. Sabemos que hay dos designaciones de Jacob e Israel, que nos indican dos diferentes niveles de espiritualidad, siendo Jacob un nivel inferior al de Israel. Israel es un estado superior o de grandeza. Sin embargo, se utiliza el nombre de Jacob aquí como exaltado. Rabbi Shimon declara además que fue Jacob y no Israel a quien Dios escogió para ser un zafiro del trono de gloria. Esto es importante. Fue a Jacob, no a Israel. El nombre de Jacob es usado aquí para indicar un altísimo grado de espiritualidad y poder transmitir la forma diferente de luz que es despertada cuando uno asciende desde la oscuridad y desde la negatividad hacia la luz. Y vemos aquí cómo Jacob vio miles de años en el futuro, observando toda la historia del pueblo judío y que poéticamente resumió para sus hijos en un corto y bello mensaje para cada uno, específicamente para cada uno, dándole la bendición que le correspondía a cada uno, que le quedaba a cada uno y que es también para todos nosotros. Amigos, amigas, tenemos la oportunidad de conocer esta profecía, de saber que podemos traer a Mashiach ya en nuestros días, que podemos hacer el trabajo. Está profetizado, no debe de tardar, está en nosotros, así como estuvo en nosotros hacer el milagro de Hanukkah en combinación con Hashem y en todos los milagros en el que nosotros tenemos ciertamente parte en esa sociedad con Hashem. Tenemos ahora también la oportunidad y también podemos decir que la responsabilidad de hacer ese trabajo espiritual necesario para que acabemos de una vez y por todas con la oscuridad, con la muerte, con el sufrimiento. Es una gran oportunidad. Tenemos que estar alegres, debemos de aprovecharla y debemos de seguir todos los días adelante con el estudio, con el trabajo, ayudando, dándose de acá, siendo cada día mejores. Que Hashem nos dé esa posibilidad de ser la generación
que trae a Mashiach lo antes posible y de la mejor manera. Muchísimas gracias por la oportunidad. No me quiero ir sin agradecer a todos sus donativos que en verdad son vida para este canal y que los necesitamos para seguir con este trabajo de llevar la luz de Hashem, el mensaje de luz, de amor, de libertad, de vida, de felicidad a todos los lugares del mundo, a todos los corazones del mundo. Que Hashem nos siga iluminando y nos siga dando la oportunidad de seguir adelante en sociedad con ustedes y con Hashem. Hashem les ha de regresar sus donaciones en bendiciones, en salud, en alegría, en paz, en felicidad. Muchísimas gracias por hoy. Gracias, mi querido Joel. Shalom ubrajot para todos ustedes y Bezrat Hashem, hasta la próxima vez.